Pensábamos, la verdad, porque ha habido muchas críticas con respecto a algunas cosas que comentábamos en esa época, Al ¿no es inicio cierto? del programa, claro. Claro, pensábamos de que esto era un virus que evidentemente era Manejable. manejable, peligroso a su vez, pero que estaba siendo aprovechado en ese momento por el gobierno, que finalmente pasó. Sí Sí lo fue aprovechó, aprovechado. por supuesto que sí lo aprovechó de forma política, se usó también a toda la maquinaria propagandística del Ejecutivo y eso elevó incluso la popularidad del presidente, Claro. hablando de una cuarentena estricta como si eso fuese un éxito de una gestión. No, no lo fue así. En todos los países del mundo se realizó una cuarentena estricta de un mes aproximadamente. Y no fue una idea espectacular de Martín Vizcarra. No, no, Era no. algo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Que dicho sea de paso, en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, dio pena realmente su manejo a nivel mundial. Ya, cuando uno como periodista aborda un tema, tiene que basarse en fuentes, entre comillas, Sí, oficiales. pues uno se basa en la La Organización Mundial de la fuente Salud que falló. más importante para abordar el tema de la COVID era la Organización Mundial de la Salud. No hablaban de una pandemia, no hablaban de su peligrosidad, incluso cuando llega aquí a nuestro país. Entonces, como periodistas, nosotros teníamos la responsabilidad de llamar a la calma y decirles, oye, vamos, si usas mascarilla no pasa nada, si te limpias las manos. O sea, estábamos incluso ayudando al gobierno en la campaña de comunicación. ¿Recuerdas que la disposición del gobierno incluso no era necesariamente usar mascarilla las personas comunes y corrientes que transitamos, sino solamente para los médicos? Después dijeron usen guantes, después al día siguiente dijeron no que usen no, guantes. claro, entonces las mascarillas y todo el equipo de protección de bioseguridad tenían que ser solamente reservadas para los médicos y enfermeras porque incluso se produjo una demanda impresionante que desembocó en una escasez. Entonces, no es que nos excusemos de lo que hicimos, porque creo yo en ese momento era la posición que debíamos tomar. Era la posición que debíamos tomar y era llamar a la calma. En febrero llega a Sudamérica el COVID-19. Fue Brasil el primer lugar donde llegó. Y allí, recién en febrero, debimos de poner las barbas en remojo. Pero todavía no había reacción en ese momento. No había reacción ni desde el Ejecutivo. Se hablaba incluso desde el Colegio Médico de un presupuesto que no era el suficiente para establecer todo el plan de gestión contra la COVID-19. Entonces, desde allí el primer error. El segundo error es de rodearse de asesores antropólogos, sociólogos y en tercer lugar, en el último lugar, el equipo médico. El equipo médico que lideraba el doctor Ugarte, el doctor Hugo Tuso, el doctor Villena, la misma Pilar Massetti, el doctor Abel Salinas, el doctor Hernández, y que finalmente ellos sentían que no eran escuchados y cada uno empezó a tomar su rumbo y a recomendar desde su plataforma. Ya vinieron allí las discrepancias con el doctor Ernesto Bustamante, que también decía de que no fue se el estaba manejando primer bien. médico que alertó el uso de las pruebas rápidas. A ver, no me puede decir alguien que defienda, no sé en qué cabeza cabe, que defienda la gestión del expresidente Martín Vizcarra en cuanto al uso de pruebas rápidas. Yo recuerdo que decían, no, es fujimorista. Claro, ahora se ha convertido en un militante del fujimorismo. Pero en ese momento lo desacreditaban por tener algún tipo de cercanía con un sector político. Lo mismo de siempre, la falacia ad hominem. Te desacredito no por tu mensaje, sino por lo que eres o representas. O por el color de ropa que vistes, ¿no es cierto? Pero en ese momento yo recuerdo que la Organización Mundial de la Salud, y no solamente países que habían tenido, digamos, entre comillas, éxito en el manejo de la pandemia, no usaban pruebas rápidas. Todo era molecular. Todo era molecular y eso se sabía. Entonces no puede decir el jefe de Estado con su brillante Víctor Zamora que en ese momento era o lo que había, ¿ya? O que se equiparaba en el nivel de efectividad con las pruebas moleculares, porque eso es falso. No le funcionó a Ecuador. Colombia inició con pruebas moleculares y pruebas rápidas y cuando escuchó a su equipo de asesores médicos, dijo, no van más las pruebas rápidas. Y yo recuerdo incluso en una transmisión de TV Perú que interrumpieron, no sé por qué, a este comité de médicos que asesoraba a Víctor Zamora, digamos asesoraba entre comillas porque no los escuchaba, a Silvia Pesá, la ex ministra de Salud, decirle en vivo, en su cara, al doctor Zamora, oye, pero creo que el uso de las pruebas rápidas realmente está cuestionado. Usted nos puede decir el nivel de efectividad y que no sé qué, y ¡pam! Cortaron, se metió la reportera.
Sí, eso ha pasado. Y siendo ministra de este gobierno en algún momento, o sea, que finalmente renunció, creo que en la etapa de Pedro Pablo Kuczynski. Lo concreto es que el COVID-19 llegó a Sudamérica en febrero. En febrero ya sabíamos de que teníamos el virus ya en Sudamérica. ¿Y cuándo llega al Perú? El 6 de marzo. Así que un mes antes ya teníamos la información y pudimos haber previsto mejor esta situación de que llegaba el COVID-19. Veamos lo que pasó en esa época. El coronavirus ya llegó a Sudamérica, pero el Perú, hasta el momento, se está salvando. El último presunto caso se dio en Lambayeque. El Ministerio de Salud descartó la presencia del coronavirus COVID-19 en un niño de 5 años que era atendido como un caso sospechoso de infección en el hospital regional. Sin embargo, que la enfermedad llegue a nuestro país parece solo cuestión de tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus ya está presente en 54 países. ¿Estamos preparados ante una eventual invasión del coronavirus? El Ministerio de Salud ya ha tomado medidas al respecto. Hay 4 hospitales que están supuestamente preparándose para la posibilidad de recepción de pacientes con coronavirus y el que está mucho más preparado es el que está cerca del aeropuerto, que es el Alcides Carrión. Para el profesor de medicina de la Universidad Cayetano Heredia, Antonio Hernández, pese a que el gobierno hace algunos esfuerzos para estar prevenidos, en las provincias no se ha avanzado mucho. A nivel nacional no creo, si en Lima estamos hablando de 4 hospitales y no creo que en otros lugares del Perú haya una preparación al respecto para poder controlar o para poder manejar estos casos de pacientes que tienen coronavirus. También advierte que se debe mantener la calma y es que si bien el coronavirus ya ha cobrado 21 vidas en Italia, que es el país europeo más afectado, sus índices de mortalidad no son tan altos. En primer lugar, esta es una enfermedad que no tiene alta mortalidad. Mata a las personas que tienen algún déficit inmunitario, tienen alguna enfermedad de fondo, vamos a llamarle diabetes, cáncer, enfermedades de tipo metabólico, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. La tasa de mortalidad en China, país donde se originó la enfermedad, es del 3.4%. O sea que de cada 100 enfermos, solo 3 han muerto. Mientras que fuera de China ese porcentaje es de apenas 1.3%. Es cierto que se debe estar alerta, pero no caer en un alarmismo. Sobre todo en días donde, por la expansión del coronavirus, varios medios de comunicación se han especializado en el miedo. Las mascarillas se agotan en las farmacias porque la gente está invadida por ese temor. Pero ¿sirve para protegerse o para proteger al enfermo? Y el tema de las máscaras yo creo que están exagerando, la verdad. Porque tú puedes... ¿para qué vas a usar la máscara si no tienes contacto con nadie que esté enferma? ¿No? Me parece un absurdo. En cambio, sí, si tú tienes un proceso gripal, sí ponte una máscara, porque tú podrías tener el coronavirus y usa la máscara por lo menos para no contagiar a los que están contigo. Pandemias como la gripe H1N1 o simplemente gripe porcina que, según la OMS, cobró la vida de 18.500 personas el 2009, o el cólera, que mata al año entre 21.000 y 143.000 personas, han sido más mortales que el coronavirus hasta el momento. La enfermedad probablemente llegue al Perú. Tomar las precauciones como lavarse las manos frecuentemente durante el día, cubrirse con el antebrazo al estornudar y, solo por si acaso, comprarse su mascarilla, son buenas formas de prevenir. Pero más importante aún es no llegar a la paranoia. Y así fue, el 6 de marzo llegó el COVID-19, el primer caso. Y estábamos totalmente despatarrados, sorprendidos, los que querían estar sorprendidos, porque nosotros, por lo menos acá, sí decíamos de que esto era un tema que había que tomar precauciones. Es más, yo por ahí en redes recuerdo que yo 27, 28, 29 de febrero, pero me acuerdo que era fin de febrero, no me acuerdo si tenía 29 este año, habíamos previsto de que nos iba a agarrar muy mal parados porque el MINSA
y salud Lo no advertí. funcionan bien hace años. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero pudimos, a pesar de que no estábamos bien preparados médicamente, haber previsto cómo por lo menos controlar la epidemia, la pandemia, con pruebas moleculares, que no se hizo. Por ejemplo, uno de los errores garrafales que se cometió en el manejo de la pandemia fue suspender la atención primaria, que eso lo hizo Víctor Zamora o Elizabeth Inostroza, ambos o uno. Y eso lo criticó Pilar Massetti, actual ministra de Salud. Se suspendió la atención primaria durante la cuarentena estricta, por eso es que vimos a gente no saber a dónde recurrir. Claro. O era a clínica, o era al Hospital Rebagliati, o era a la Villa Panamericana, que se acondicionó mucho después. Entonces, de verdad, la gente se moría en las calles. ¿Y te acuerdas Y eso cuando- no es falso, la gente se moría en las calles. Claro, y te acuerdas que llegó el paciente cero, que había venido de España, si no me equivoco, de Europa, y él fue el que se acercó a decir que tenía COVID, que tenía síntomas de COVID, y él contó de que sus familiares, algunos de los que habían estado con él en ese avión, algunos habían viajado a Huánuco. Sí, o sea, todo se manejó mal de un principio. a ver, ¿qué pasa? Yo recuerdo la cobertura, esa palabra que utilizamos en los medios de comunicación, la cobertura de las campañas de centros de lavado de manos en los aeropuertos, la toma de temperatura en el aeropuerto, cuando en ese momento la identificación inteligente se daba por la prueba rápida o la prueba molecular. Ninguna de las dos se tomaban. Entonces, cuando llegó el paciente cero y toda su familia viajó, diseminó el virus, no de forma intencional, por supuesto. Sino que no había cómo No, controlarla. Nosotros, como país, como Estado peruano, no estábamos preparados para la llegada del virus con la información que ya era pública, con la información que la OMS, pese a todos sus errores y a la información terrible que tuvo en el manejo de esta pandemia, incluso algunos señales en base a intereses económicos, sí se sabía, Quique. La pandemia nos ha afectado económicamente, qué duda cabe. Ya sabemos que va a ser muy difícil recuperarnos, por lo menos según lo que piensan o elucubran algunos economistas, digamos, de los más renombrados, ¿no? De los economistas estos cachineros. El Perú, para recuperarse de esta pandemia, por lo menos va a pasar a 3 a 4 años. ¿Cómo nos afectó la pandemia y cómo ya lo preveíamos cuando vino la cuarentena? Esto lo vemos en el siguiente informe aquí en el PBO. ¿El coronavirus es el principal riesgo para la economía peruana este año? Al menos eso ha dejado entrever la ministra de Economía, María Antonieta Alba, que dijo tras reunirse en Consejo de Ministros que el crecimiento económico del 2020 podría ser menor a lo estimado a inicios de año, y todo por culpa del coronavirus. En este sentido, debido a que tenemos esta nueva fuente de incertidumbre que es el coronavirus, pero debido a la fortaleza de nuestra economía y a las medidas que estamos haciendo de impulso fiscal, consideramos que los impactos van a ser limitados en la economía peruana. La ambición para este año era crecer 5%. Ahora tendrán que hacer una nueva evaluación, aunque confirmaron que la nueva expectativa en el MEF es de un crecimiento de 4% o menos. De todas maneras, estamos evaluando diversos escenarios de riesgo que serán materializados al 31 de marzo, donde vamos a publicar el informe de actualización de las proyecciones macroeconómicas. Esta situación obliga a su cartera a evaluar escenarios de riesgo y por ende presentar un nuevo informe, esta vez actualizado, sobre las expectativas económicas. Y es que la ministra cree que si hay algo que se verá severamente afectado por la epidemia, son las exportaciones. El impacto del coronavirus podría verse a partir de un impacto en nominal, en términos nominales, un impacto en temas reales. Nominalmente tiene que ver con el precio de las materias primas y alguna menor desempeño en los mercados financieros y desde el punto de vista real con exportaciones. Según la consultora económica Macroconsult, esto se debe a los efectos del virus sobre la economía china, país donde se originó y principal socio comercial del Perú. El coronavirus reduciría la actividad económica en los sectores de turismo y comunicaciones. Ello reduciría la demanda de China por productos como el cobre, que es el principal producto de exportación peruano. De agravarse la epidemia, que ya afecta a 29 países, sectores como la industria, la agricultura y el turismo se verían afectados en nuestro país. Pero eso es una visión de lo que podría ocurrir a futuro. Hasta el momento, según dijo el ministro de Agricultura Jorge Montenegro, las exportaciones, al menos en el sector agro, no se han visto afectados por la propagación del coronavirus en el mundo.
Lo mismo dijo el presidente de la Asociación de Exportadores, Eric Fischer. Explicó que la razón es que si bien China es uno de los principales socios comerciales del Perú, no es el único. China, como Estados Unidos, son países que son muy relevantes para nuestras exportaciones. Pero tenemos nuevos mercados, tenemos nuevos socios comerciales en Unión Europea, acabamos de debutar con Australia, estamos trabajando India. O sea, creo que el esfuerzo para que el Perú diversifique nos está permitiendo pasar la ola. Sin embargo, quien tiene una opinión distinta es la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León. Para ella, las exportaciones sí se verán afectadas. Y el impacto a la economía se da principalmente en el caso peruano porque las exportaciones que nosotros tenemos son prioritariamente a China. Es probable que afecte el índice final del año de las exportaciones peruanas que aspiraban a cumplir el récord del año 2018, que eran 48.000 millones de dólares. No sabemos si eso se va a poder cumplir. Todas estas opiniones hablan de una posible crisis en un futuro cercano. Pero hay un producto que ya está bajo el efecto coronavirus: el ajo. En el último mes, el precio del ajo subió 5.6% en 23 ciudades del Perú. Usted se preguntará qué tiene que ver el ajo con el coronavirus. Resulta que China es el principal productor y exportador de este producto en el mundo. Sus envíos cubrían el 80% de la demanda mundial. Esta demanda de ajo no está siendo cubierta por otros exportadores. Es por eso que en nuestro país ya pasó de 3 soles el kilo a un aproximado de 8 soles. Si bien el virus aún no ingresa a nuestro país, su repercusión en el mundo ya sería el principal riesgo para nuestra economía y sus aspiraciones de crecimiento. Así que la cosa con la cuarentena, con la economía, han ido de la mano. Nos ha ido mal porque se manejó mal el cierre final de cómo se manejó la cuarentena económicamente, que le ha pasado a todos los países del mundo, es cierto, pero se pudo hacer mejor. Y acá en este programa, y en el programa de Philip, en Combaters, también se dijo qué alternativas podíamos tener para solucionar el problema, ¿no es cierto? Eso por lo menos ha quedado claro. Yo sí creo que incluso discrepé con algunos especialistas sobre el tema, ¿no? Yo sí creo que era necesaria una cuarentena estricta, dura, como nos tocó vivir, entre 15 a un mes, incluso mes y medio. Claro, el problema se agravó por las colas, por los bonos. ¿Por qué? Porque ese tiempo nos servía, era una contención, porque el virus se propaga con la gente. Entonces, si reducías la movilidad de la gente, por supuesto, reduces la movilidad del virus. Pero ese tiempo, mes y medio, 2 meses, el Ejecutivo tuvo que hacer todo para tener ventiladores, pruebas, FPs, mascarillas. Era el momento. Era el momento. Si no se aprovechó ese tiempo y solamente nos dedicamos a aplaudir, sí, el Perú, uno de los primeros países. Sí, papi que Vizcarra, no te mueras nunca, papi. Aplausos, su cumpleaños. Mira cómo se pone su mascarilla. Mi hijita lo imita. Y yo esas estupideces las he leído y las he escuchado. Sí, totalmente. Los aplausos a las 8 de la noche, ¿no? Sí, a los policías que ahora lo quieren matar. Ah, ese es mi policía. No. Y hacían piruetas. Y aplaudir durante la cuarentena para que veas el tipo de clasismo que existe en la política peruana y en todos los medios de comunicación y lo que yo denomino la hipocresía caviar, porque para mí el caviar, la mejor palabra que los define es la hipocresía. ¿Cómo puedes tú aplaudir a las 8 de la noche, mientras ves Netflix, comes cancha y te preparas una pizza en tu horno, cuando la gente en el interior del país lloraba? ¿Recuerdas esos videos de trabajadores mineros que habían perdido su trabajo llorando porque ya no le alcanzaba plata para llevar comida a su casa? O sea, lo más asqueroso que yo he visto en mi vida es a gente colgar en TikTok o en Instagram su cena aplaudiendo a las 8 de la noche. O sea, yo no lo puedo tolerar, me indigna, me repulsa. Y ya informábamos acá que había gente sin agua, y es un problema que tiene Lima hace años. Y el Perú en general. Gente que hacía cola para llegar al terminal pesquero, porque cuando una persona va a un terminal, ¿qué busca? El mejor precio. Barato, claro. Exactamente. Entonces, tú no tenías que irte al terminal pesquero porque ibas a Plaza Vea, pues. Claro. ¿Ya? Entonces, salir y aplaudir y no ser empático con el sufrimiento de la gente, a mí sí me indignó. Recordemos el primer día de la cuarentena. Recordemos cómo fue ese cierre. Esto pasó el 16 de marzo. Al día siguiente, papi Vizcarra dio un mensaje a la nación que 15 días nada más y que era necesario. Claro que era necesario, habría que hacerlo bien nada más. Veamos eso.
En el primer día de cuarentena obligatoria, el presidente Martín Vizcarra dijo esto. Y ha determinado que por estos 15 días va a dar un bono económico de 380 soles a las familias. Ha pasado un día y aún no aclaran cuándo ni cómo entregarán esa plata a quienes lo necesitan para no salir de sus casas por los 13 días de aislamiento que le quedan. La emergencia dura 15 días, 2 semanas. Estamos haciendo el esfuerzo para que a la mitad del plazo podamos dar esta asistencia económica. Este beneficio será para 3 millones de familias que, según el Padrón General de Hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, viven en pobreza y pobreza extrema. El que quiera saber si le caerá esa platita o no, deberá ingresar a una página web de consultas que habilitarán recién en los próximos días. Mientras tanto, la incertidumbre sigue en la cabeza de quienes trabajan para ganarse el día a día. Muchos de ellos, de los distritos periféricos de Lima, salieron hoy a trabajar pese a las prohibiciones. No, todavía no me ha hecho nada porque no, estoy trabajando así un poquito cuidándome, porque si no, ¿de dónde, hermano? No se come. Ahora la familia, ¿de dónde? O yo pago cuarto, luz, agua, ¿de dónde? Tenemos que trabajar sí o sí nomás. Los que trabajan repartiendo productos también están preocupados. No saben si serán parte de esos 3 millones de beneficiados. Mientras esperan para saberlo, ya se hacen de la idea que tendrán que recurrir a su guardadito. De la única manera nosotros tenemos que economizar nuestros ingresitos que hemos tenido en nuestro bolsillo. Esa es nuestra esperanza. Y los que tienen la autorización para ir a trabajar se topan con otro problema que al parecer el gobierno no previno. No pueden transportarse. Los medios de transporte habilitados no pueden llevar mucha gente porque incumplirían una medida preventiva contra el coronavirus. Entonces no hay suficientes vehículos para todos. Que quiere hacer que la gente no se contagie, tiene que haber cierta distancia y para eso deberían haber todos los medios de transporte funcionando para que la poca gente que tiene que movilizarse se movilice con comodidad y separada una de otra. Esa medida que he escuchado que el gobierno está dando, que el 50%, creo que es errada totalmente. Otra medida que el gobierno tiene en agenda será un alivio para muchos que andan cabezones con los pagos que están por vencer. Desde el Ejecutivo postergarían el vencimiento de recibos de agua, luz y otros servicios básicos. Además, ya existen coordinaciones para que las entidades financieras otorguen a sus clientes una prórroga de los vencimientos de las deudas. En ese sentido, quien se adelantó al gobierno fue el Banco de Crédito del Perú, que dispuso para sus clientes la postergación del cronograma de pagos hasta en 90 días. Con quienes sí se han movido rápido es con las empresas mineras. Cuando dijeron que solo eran algunos de los trabajadores que podían laborar, no incluyeron a los del rubro minero. Luego cambiaron de opinión y ahora sí añadieron a la minería entre las actividades permitidas pese a la cuarentena. Los que sí no se han salvado, al menos laboralmente, son los del sector turismo. La Cámara de Turismo del Cusco es consciente de que tendrán pérdidas, en parte porque más de 1.500 visitantes que se quedaron sin conocer Machu Picchu han pedido la devolución del dinero que pagaron por ingresar. El golpe económico es inminente, la intensidad lo dirá el tiempo. Mientras tanto, los más preocupados son los que no pueden salir de sus hogares a ganarse el dinero del día. El gobierno no establece con claridad a quiénes irán los bonos y cómo deberán recoger el dinero. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.